está en capacidad de hacer cualquiera de las 200 fórmulas de batidos pesados que hay, ¿no es cierto? Lo único que cambia es que la formulación, la receta estándar, si ustedes se dieron cuenta, les envié 4 recetas estándar. Les envié la de la magdalena y les envié otra preparación de sal, un muffin de espinaca y queso, ¿no es cierto? Entonces, eso es para que nos demos cuenta la gran diversidad de posibilidades, ¿no es cierto? Cómo cambiando algunos ingredientes inmediatamente cambian las características finales del producto, ¿no es cierto? La técnica, ustedes ya la conocen, es la técnica del cremado. Nosotros vamos a trabajar acá con margarina y, de hecho, en ambos casos vamos a trabajar con margarina, ¿no es cierto? O sea, con grasa sólida. Recordemos que la torta de zanahoria la hicimos con ¿qué? Con aceite, ¿no es cierto? O sea que nosotros podemos trabajar con cualquier tipo de grasa, ya sea grasa líquida, ya sea grasa sólida, ya sea la combinación de las mismas. Ya habíamos visto por qué se combina mantequilla con aceite o aceite con margarina, ¿no? Para dar el volumen que da el aceite y el sabor que da la margarina o mantequilla, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer todas esas combinaciones, jóvenes, rellenos, las combinaciones que queramos y demás, y eso le va a dar una característica final a nuestra preparación. Según la clasificación que hicimos, si ustedes se acuerdan, cuando hicimos la clasificación de los batidos pesados, decíamos que estaban las tortas y los ponqués, que son preparaciones que grandes, ¿no es cierto? O sea, para muchas personas. Y estaban las preparaciones individuales, que son las que vamos a ver hoy, que son los muffins, los cupcakes y la magdalena, ¿no es cierto? Alguien que me recuerde cuál es la diferencia entre un muffin, un cupcake y una magdalena en cuanto a formulación, de lo que hablamos la vez pasada. Los porcentajes de grasa. Es en cabeza y traten de recordar. Era el porcentaje de grasa, ¿no? Pero no me acuerdo cuánto era. El cupcake es dulce. ¿Qué más tiene el cupcake? Que no, lo decorado es la torta. O sea, ¿no? Lo que tiene por encima. Tiene la decoración, ¿no es cierto? O sea, siempre que hablamos de cupcake, jóvenes, son preparaciones dulces con decoración, ¿no es cierto? Y en cuanto a la receta estándar, siempre los cupcakes llevan ¿qué? Grasa sólida, ¿no es cierto? Ya sea margarina o mantequilla, ¿no es cierto? Los muffins son muy similares al cupcake, pero los muffins los podemos encontrar de sal y de dulce, ¿no es cierto? Aquí tenemos 2 ejemplos, un muffin de sal, un muffin de dulce, de las muchas posibilidades, de las muchas combinaciones que hay, ¿no es cierto? Entonces el muffin puede ser de dulce o de sal. En la receta estándar siempre se utiliza margarina o mantequilla y no va con ¿qué? Con decoración como el cupcake, ¿no es cierto? Y la magdalena, recordemos que en la receta estándar la parte grasa siempre va a ser ¿qué? Aceite, ¿no es cierto? Entonces, esa es la característica, esas son las pequeñas diferencias en formulación, pero vemos cómo nos van a, esas pequeñas diferencias nos dan 3 grupos grandes, 3 grupos significativos con diferentes presentaciones y demás, ¿no es cierto? Si ustedes se han dado cuenta, lo que hemos trabajado tanto de masas quebradas como lo que hemos trabajado de batidos pesados, batidos livianos y demás, nos damos cuenta como pequeños cambios, cuando sale la preparación, se nota la diferencia, ¿no es cierto? O sea, son pequeños cambios que dan ¿qué? Grandes diferencias. Pero lo bueno de estos jóvenes es que el proceso va a ser el mismo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a decir cuál es el proceso para la elaboración de estos muffins. Entonces, lo primero que sería Alistamiento. Entonces, siempre el alistamiento, la implementación de las buenas prácticas de manufactura, ¿no? El decreto 3075 y los demás decretos que han salido a partir del mismo. ¿Ya hicieron la desinfección? ¿O no la hicieron? ¿Por qué dudan? Sí, o sea, Listo. No, pero de todos modos, chicos, importante este paso, ¿no es cierto? Porque
¿con qué? Con alimentos. El éxito o un fracaso de un negocio va a depender de cómo implementemos estas buenas prácticas de manufactura. Lo que les he dicho siempre, de pronto a algunos de ustedes les da por montar un emprendimiento, por ahí la suegra, el suegro, la mamá, el papá van y piden plata prestada y demás, montan el negocio, pero llega la Secretaría de Salud de la alcaldía y si ustedes no cumplen con eso, pues les sellan el negocio y hasta ahí llegó el emprendimiento, ¿no es cierto? O sea que esto sí o sí hay que realizarlo. Segundo, El cremado, ¿no? ¿qué seguiría ahí? Cremado. No. ¿Qué? Pero hable duro, a ustedes les falta el mix y a tocar que los lleven a todos para el servicio. Vamos a regalar a todos para el servicio. Sí. Hagan carrera ya. Cremado, ¿no? El cremado, ¿no es Sí. cierto? Muy bien. O sea, no duden, si saben. Sí, ¿por qué no duda? Porque. No, pero la milicia sirve. A mí me sirvió. Eso lo forma uno. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Entonces, cremado, jóvenes, ya sabemos que es la parte grasa con el endulzante, ¿no es cierto? Recordemos que para los muffins la parte grasa siempre tiene que ser ¿qué? Margarina o mantequilla, ¿no es cierto? Y el endulzante sí podemos utilizar infinidad de endulzantes, azúcar glass, azúcar refinada, azúcar morena, miel de abejas. Dependiendo de las formulaciones podemos variar el endulzante que queramos utilizar. Entonces, este cremado todo lo vamos a hacer de forma que manual. Vamos a escoger unos bol grandes. Ya sabemos que el bol grande nos permite que movimiento de la mano, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer primero el muffin de jamón y queso. Apenas este muffin esté en el horno, arrancamos a hacer la otra preparación, ¿no? Lo que siempre les he dicho, debemos tener un orden en la parte de producción, ¿no es cierto? O sea, entre más organizado tengamos nosotros la producción, más efectiva va a ser, ¿no es cierto? Y entre más desorganizado terminamos colocándole las uvas pasas y la vainilla al muffin de jamón y queso, o sea, se empiezan a enredar las preparaciones, ¿no es cierto? Entonces siempre tener un orden para trabajar. Yo creo que en el orden está la clave de una cocina, ¿no es cierto? Una persona que tenga organizados los procesos, que tenga claro cuál es el orden, las secuencias, los tiempos de cocción, tiempos de batido y demás, le va a rendir mucho más las preparaciones. Entonces este cremado vamos a trabajar el endulzante más la grasa. Margarina. Recordemos que se trabaja más o menos por 15 minutos. Sí, Es importante realizar un buen Bien. cremado porque de eso va a depender que el volumen final de nuestra preparación, ¿no es cierto? Si yo hago un pobre cremado, pues van a ser preparaciones demasiado pesadas, ¿no es cierto? Sin volumen. Recordemos que el objetivo del cremado es que atrapar ¿qué? Aire, ¿no es cierto? Entonces, por ahí unos 12 minuticos. Apenas termina el cremado, chicos, le vamos a incorporar ¿qué? La esencia, ¿no es cierto? Es el momento ideal, ¿no es cierto? Para incorporar la esencia es el momento ideal para incorporar ¿qué? Colorantes, es el momento ideal para incorporar ¿qué? Licores, en caso tal de que nuestra preparación llevara alguno de estos ingredientes, pues no lleva sino esencia, entonces coloquémosle la esencia. ¿Qué cambios observamos en el cremado? Entonces, aumento de ¿qué? De volumen. ¿Y otro cambio? ¿Cambio de qué? De color, ¿no es cierto? O sea, se aclara. Bueno. Entonces, el tercer paso que vamos a hacer, ¿cuál sería? ¿Incorporar qué? Lo grueso, pues. Productos secos, no, los productos secos, ese orden es cuando hacemos ¿qué? La parte de masas quebradas, ¿no es cierto? De galletería. Aquí sería incorporación de ¿qué? De huevos, ¿no es cierto? Previamente ¿qué? Lavados y desinfectados. verificados. O sea, acá incorporar y le hacemos batido a alta velocidad. Otros 12 minutos.
también atrapando ¿qué? Aire, ¿no es cierto? La proteína del huevo tiene esa característica que es atrapado de aire. Después ahí sí vendría en el orden, vendría incorporar ¿qué? Secos, ¿no? Ingredientes secos. Estos ingredientes previamente ¿qué? Cernidos, ¿no es cierto? Para eliminar cualquier impureza. Y les decía que incluso desde cuando yo estoy tamizando la harina, ya le estoy incorporando cierta cantidad de aire a la preparación, o sea, desde el cernido ya estamos aireando la preparación. Jóvenes, tenemos la báscula, utilicémosla, ¿no es cierto? La digital, la digital, porque aquí sigue siendo ingrediente crítico que el polvo de horneo, ¿no es cierto? O sea que si no pesamos la cantidad de polvo de horneo que es, tenemos problemas. Bajémosle a 5 porque ese polvo está como muy efectivo. 5 gramos de acá. Bajémosle de 6 a 5. Profe, ¿y no falta el endulzante? ¿Ah? No está el endulzante ahí. ¿Cuál? En las dos. Las dos, sí. En ninguna tiene endulzante, bueno, esta de acá no lleva endulzante porque es un muffin de qué? De sal, ¿no es cierto? Pero esta de acá, Entonces empezamos a regenerar. azúcar glass, vean. Ah, Pero bueno, aquí para poder realizar margarina fundida tenemos 100 gramos. Coloquémoslo 50 de endulzante en la primera también para poder realizar el cremado, o si no, no lo podríamos realizar, ¿no es cierto? Pero vamos a colocarle una cantidad que baja de azúcar. Entonces acá coloquémosle azúcar. Esa era la cascarita y el único que la vio fue el monitor. La cascarita que tenía el proceso. Uy, No, de qué todos modos, la vi yo. ah, ¿la viste? Bueno, pero el que dijo fue el monitor. Pero entonces se le agrega que en menor cantidad, porque es una preparación que de sal, ¿no es cierto? Y como ustedes ven, lleva en la formulación ya una cantidad mínima de qué? De sal, ¿no es cierto? Cero. Bueno, chicos, incorporar ingredientes secos previamente servidos, tener cuidado con ese polvo de hornear. No es cuento que donde se nos vayan 7-8 gramos de polvo de horneo, hasta ahí llegó la preparación, ¿no es cierto? Entonces, ese es el ingrediente que hay que cuidar, que resulta que se me fueron, no sé, 5 gramos más de jamón, no pasa nada. 5 gramos más de margarina, no pasa nada, pero 5 gramos más de polvo de horneo, se dañó la preparación, ¿no es cierto? Incorporamos ingredientes secos y, por último, vamos a verificar la consistencia del batido, ¿no es cierto? Recordemos que nuestro batido, cuando lo cogemos con la espátula plástica, debe escurrir con facilidad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a utilizar, chicos, ahí tenemos unos capacillos, ¿nos permiten un segundito? Entonces, vamos a utilizar estos hasta donde nos alcance para las preparaciones. Y los que no nos alcanza simplemente engrasamos y enharinamos el molde, ¿no es cierto? Pero normalmente todo este tipo de preparación se utiliza el capacillo, ¿no es cierto? Vienen de diferentes medidas y ya los encontramos en diferentes motivos, o sea, el solo hecho de yo escoger el motivo para mi preparación, por ejemplo, si es el día de la bruja, pues va a traer motivos de qué, de brujas. Que servía Motivo de Barbie. si es el día del amor y la amistad, pues corazoncitos, cositas de esas, ¿no es cierto? Pero entonces ya con el solo capacillo ya le estamos dando una presentación al producto, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a utilizar hasta donde nos alcance y lo demás lo hacemos con engrasado y enharinado. Entonces, chicos, tenemos leche, más o menos 200 centímetros cúbicos. Esa leche la vamos agregando hasta que nos dé el punto. Ya ustedes ese más o menos casi en todas las preparaciones que hemos hecho de panadería, de pastelería, nos hemos dado cuenta que hay ingredientes que toca regularlos
hasta que nos da el punto, ¿no? O sea, ahí dice 200, puede que se vayan los 200, puede que se vaya más, puede que se vaya menos, ¿no es cierto? Pero la idea es dosificar ese ingrediente hasta que nos dé el punto. Bueno, incorporar ingredientes secos, incorporar cuánto líquido. Sexto, incorporar qué? Relleno, ¿no es cierto? ¿Cómo se le pone el jamón? En el caso, chicos, del jamón y el queso va rallado. Vamos a reservar una parte del queso para cuando tengamos dispensado el batido en el molde, le agregamos por encima un poquito de ¿qué? De queso rallado, ¿no es cierto? Y el jamón lo vamos a colocar finamente ¿qué? Troceado, ¿no es cierto? O sea, bien finito. Que la idea tampoco es que salgan los pedazotes de jamón, sino que se sienta esa combinación del jamón y el queso, ¿no es cierto? Pero entonces finamente troceado el jamón. Y aquí, chicos, en este otro, ¿dónde está la uva pasa? La uva pasa simplemente, como hicimos con la torta de zanahoria, pasarla por parte de ¿qué? De harina, para que no se vaya ¿qué? Al fondo, ¿no es cierto? Que quede bien repartida en toda la preparación. Vamos a dispensar. ¿Les dieron cucharas? Sí. Vamos a dispensar prácticamente, chicos, hasta un poquito más abajo del molde, ¿no es cierto? O sea, más arriba de los 3/4. Vamos a dispensar con cuchara. Como es un batido pesado, vamos a darle los golpes para que salga el aire y demás. Y lo vamos a llevar a horneo. ¿Quiénes les tocó horneo? Brigada 2. ¿Quiénes son las dos? Violeta, Entonces vamos a hornear acá, ¿no es cierto? Porque este horno lo van a tener. ocupa. Miramos a ver. ¿Dónde está el profe Julio